Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación a este webinar de estrategias de nearshoring impulsadas por inteligencia artificial y analytics. Voy a hacer una rápida introducción de quiénes somos y pasamos ya posteriormente a la agenda. Por favor, las preguntas que tengan, ahí van a encontrar en el Zoom una sección de preguntas y respuestas. Las preguntas que tengan, por favor, váyanlas escribiendo en este panel. Y al final tenemos un tiempo dedicado para responderlas junto con nuestros panelistas. Primero, una introducción rápida. Somos una alianza de dos empresas. Por un lado está Working Minds. Somos una empresa dedicada a consultoría de negocios, muy enfocados en mejorar significativamente el desempeño de negocios. Somos una firma conformada por socios que venimos con bastante experiencia de empresas multinacionales y empresas de consultoría en México y en la región. Y por otro lado, HandyTech, que es una empresa especializada en temas alrededor de datos, en todo lo que tiene que ver desde la implementación fundacional de datos hasta el aprovechamiento de los datos con analítica avanzada e inteligencia artificial, ya con bastantes años en el mercado y con muchas implementaciones de cada uno de los del lado de las dos empresas. ¿Quiénes vamos a estar aquí? Pues me presento, Gustavo Borges, soy socio de estrategia y transformación en Working Minds. Está Froilán Campos, es el socio director de Working Minds. Jorge Jaramillo, que es socio de HandyTech, especializado en el tema de datos. Y muchas gracias a nuestros dos panelistas invitados. Está Francisco Álvarez, director general de Falcon, y Josué Franco, director general de IP3, con quien vamos a tener la oportunidad de interactuar más adelante durante el panel. Tenemos dos grandes sesiones, una primera sección en donde vamos a hablar acerca del nearshoring, una introducción que nos va a dar nuestro socio Froilán, y posteriormente vamos a hablar un poco ya de la analítica avanzada aplicada al tema de nearshoring y al final vamos a cerrar con el panel. Froilán es socio director de Working Minds, es experto en soluciones de transformación empresarial. Ha trabajado en diferentes empresas en México, en Estados Unidos, en el Caribe, Centroamérica y Suramérica, y cuenta con gran experiencia en una amplia gama de industrias como manufactura, minería, transporte y sector financiero. Entonces, Froilán, pues, gracias por la participación, bienvenido y te paso entonces el micrófono. Muchas gracias, Gustavo. Antes que nada, muchas gracias por participar en este webinar que nos pareció un tema interesante por la situación que estamos viviendo como país, por un lado, y por otro lado, pues con todos los temas digamos, de moda que está habiendo con la inteligencia artificial y los temas de analytics. Nos pareció interesante platicar un poquito de nuestro punto de vista alrededor del nearshoring y cómo podemos aprovechar todas estas herramientas para tomar mejores decisiones, sobre todo para aquellas empresas que están pensando en desarrollar sus modelos de negocio, aprovechando este boom que va a haber dentro del nearshoring de empresas que están ya en México y aquellas empresas que están buscando traer las operaciones a nuestro país. Algo interesante que estuvimos viendo durante las investigaciones que estuvimos realizando para el desarrollo de este webinar es la terminología que hay alrededor de nearshoring, ¿no? Todo el mundo hemos escuchado el tema de nearshoring, tema de reshoring y de allyshoring, que fue un término nuevo para mí cuando lo empecé a revisar, pero básicamente el poder definir el nearshoring es pues todo lo que las empresas pueden traer cerca de grandes mercados dentro de las diferentes latitudes que hay en el planeta. No solamente es el nearshoring para América o para Estados Unidos, que es donde más influencia tenemos, pero también el nearshoring puede ser hacia Europa o hacia el mismo Asia. Entonces, el poder desarrollar estas estrategias que permitan alinear de mejor manera y más cerca toda la cadena de suministros es lo que conforman este concepto. Ahora, el reshoring es todo el llevar los procesos que actualmente se llevan en otros países al país de origen, digamos, de las empresas corporativas y de los mercados grandes que con todo el tema de la pandemia pues tuvieron que redefinir toda su cadena de suministro. Entonces hay muchas empresas a nivel global que están trayendo sus operaciones
que traían de manera offshore, es decir, fuera del país, fuera del continente, a llevarlos de vuelta a la transformación en casa de sus distintas actividades. Y el otro concepto que tiene que ver con ally shoring tiene que ver más con el poder desarrollar o focalizar con, sobre todo entre naciones, mercados globales grandes y las naciones amigas o aliadas, el poder relocalizar algunas de las operaciones que hoy se estaban llevando a cabo en países no necesariamente tan amigables con los grandes mercados, digo, para hablar específicamente Estados Unidos, lo que está haciendo es, más allá de traer más cerca la operación y la cadena de suministros a México, está también fomentando el llevar operaciones que tenía en China, por ejemplo, a Vietnam, ¿no? Que son países amigos o aliados de Estados Unidos. Entonces, el nearshoring no solamente es traer la operación cerca del mercado grande o cerca de Estados Unidos para nuestro marco de influencia, sino el también relocalizar operaciones entre países amigos. Y eso es a lo que se le llama el ally shoring o pues la operación de aliados o amigos dentro de toda la cadena de suministro que esto implica. Ahora, algo interesante que vimos también es, o que estamos viendo específicamente para México, es la oportunidad que hay de explotar de mejor manera los acuerdos comerciales que tenemos. Tenemos acuerdos con más de 42 países. Somos uno de los países que más acuerdos comerciales tiene a nivel global. Y la verdad es que le sacamos muy poco provecho, ¿no? Más del 90-95% de la operación comercial realmente se da con Estados Unidos y con Canadá, porque Estados Unidos abarca la mayor parte de ese más del 90%. La realidad es que tenemos muchos acuerdos comerciales que deberíamos de poder explotar mejor, no solamente para el mercado inmediato, que es pues toda la parte del TEMEC ahora, sino también explotar la oportunidad que hay con países de la Unión Europea o con países inclusive de Asia y de Europa que específicamente han desarrollado acuerdos comerciales de los cuales la verdad es que le estamos sacando muy poco provecho. Entonces, la realidad es que yo diría las empresas, tanto en México como las empresas extranjeras que operan en México, pueden sacar muchísimo más provecho de estos acuerdos comerciales de lo que hoy se está sacando. Y la realidad es que el foco principal está en Estados Unidos. Me parece que es uno de los temas que hay que reconsiderar porque estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta, ¿no? De mercado, teniendo la oportunidad de poder ampliar pues nuestras relaciones comerciales más allá de nuestro mercado inminente que es Estados Unidos, pero poder diversificar inclusive a nivel riesgo la operación comercial que existe de nuestro país. Esto, digamos, a nivel acuerdos comerciales. Ahora, algo interesante que hay es cómo nos ven, de acuerdo a ciertos estudios que se han hecho por diferentes empresas, en este caso, estos resultados que ven aquí, que se ven muy chiquitos, pero ahorita se los explico, tiene que ver con los temas alrededor de la consideración como un país amigable con el tema de nearshoring, ¿no? Y esto significa analizar una serie de factores alrededor de costos de la energía, infraestructura, el entorno comercial, la parte regulatoria, el acceso al talento, el acceso a parques industriales y la seguridad, que todos estos temas conforman estos índices bajo los cuales se miden todos estos países que están ahí, que se ven muy chiquitos, pero solo para darles una idea, Vietnam es uno de los países más atractivos para los temas de nearshoring. Ucrania, a pesar de ahorita con la situación que tiene, y obviamente es un estudio que tiene ahí ya un año o dos que se hizo, y de América Latina en realidad solamente está México, que es la barrita morada que ven ahí en la lámina, que está en el lugar número 15 de todo el índice o de todo el ranking, digamos, de países que se evaluaron bajo este índice, y Brasil. Fuera de México y Brasil, como países de Latinoamérica, no hay ningún otro país en la región
con la atractividad y con lo que esto significa para poder desarrollar el nearshoring, ¿no? Versus otros países que son más, que caen más en el modelo de ally shoring, ¿no? O de países amigos que pueden explotar de mejor manera la oportunidad de la reubicación de la cadena de suministro. Y obviamente, pues hay otros países que no necesariamente buscan el acercamiento con Estados Unidos, pero más bien con los grandes mercados de Europa y de Asia mismo, ¿no? Pero si ven ahí el ranking, que está muy chiquito, pero la mayoría son países de Asia y de Europa del Este los que están sacando provecho de esta oportunidad que significa la reorganización que está habiendo a nivel global de los temas de cadena de suministro, ¿no? Y esto pues es un indicador de que el potencial ahí está. ¿Cómo lo debemos o podemos aprovechar? Pues ahí está la gran incógnita, ¿no? Alguna información que nos parece interesante y crítica dentro de lo que esto significa es el poder tener, aprovechar el crecimiento que estamos teniendo como país, a pesar de los retos que está habiendo, de la caída de la pandemia que se ve claramente ahí en el gráfico, el menos 8.23%. La realidad es que viendo las noticias esta semana, hay un repunte en la proyección de cierre del Producto Interno Bruto para este año en México, que se había proyectado en un cierre de alrededor de 2%, y se está proyectando ahorita cerrar en alrededor de 3.2%, lo cual es una muy buena noticia, a pesar de los retos que significa pues lo que estamos viviendo a nivel económico y a nivel gobierno dentro de nuestro país, ¿no? Y la otra es, nos pareció interesante poner la pirámide poblacional en México, ¿no? El tema de traer el nearshoring a México significa no solamente la cercanía, sino el poder operar desde aquí todas las empresas que están llegando. Y eso pues tiene que ver mucho con el tema de mano de obra. Por muy automatizado que esté hoy todo, se requiere mano de obra, hay mucha competencia por el talento, sobre todo en los estados dentro del país que están recibiendo más inversión de cara a la construcción de nuevas plantas, pero seguimos siendo un país joven, ¿no? Si ven la pirámide ahí, entre el rubro entre 19 y 30 años es donde está la mayor cantidad de población, que es la población pues económicamente activa más fuerte y de largo plazo, de la cual pueden sacar provecho las empresas que están llegando a México, ¿no? Por otro lado, ha habido un aumento, por lo menos en el 2022, contra el 2022, en el 2022 más bien del 12% respecto a la inversión extranjera, y ahorita le dan una que sí vamos a hablar un poquito más del tema. Mencionábamos el ranking, digamos, que tiene México en el índice anterior, que es de una consultora inmobiliaria. Estamos en el lugar 15 de atracción para el nearshoring, y la OCDE en México plantea a México como el país número 9 en la atracción de inversión extranjera directa. Obviamente, pues competimos de alguna u otra forma, a pesar de que en el tema de nearshoring no es tanta la competencia con Brasil y Chile. De acuerdo con el Consejo de Empresas Globales, esto implica, toda esta oportunidad del nearshoring va a implicar un crecimiento importante en todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos empleos, ¿no? Y se espera que se estén creando alrededor de 1 millón de empleos cada año, lo que significa pues que debe haber inversiones entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Y aquí el gran reto es conseguir la mano de obra calificada para llenar ese millón de empleos anual que se puede generar en la región a partir del tema del nearshoring, ¿no? Y el otro tema que nos pareció interesante también es cómo ve la UNESCO estos empleos que se van a generar, a qué van a estar vinculados. Y van a estar vinculados a carreras que se les denomina STEM, que básicamente son temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, y que son los principales trabajos que se van a desarrollar hoy en día para poder llenar estos 4 millones de empleos que se van a generar de aquí al 2030, ¿no? Entonces, la verdad es que como oportunidad hay mucho que desarrollar. Es un tema de cómo le sacamos el mejor provecho a toda esta información con la cual ahora contamos para desarrollar las mejores inversiones con las mejores decisiones alrededor de toda esta información. El otro tema es el tema de la inversión. Algo interesante es
ha crecido en la inversión extranjera. De hecho, estábamos revisando datos el día de hoy, porque hoy salió un comunicado en la Secretaría de Economía que de enero a septiembre de este año, México recibió alrededor de 33 billones de dólares en inversión extranjera directa, que con respecto al año anterior representa casi un 30% adicional. Suena a una muy buena noticia por un lado. Sin embargo, metiéndonos un poco más en detalle, lo preocupante es que, la buena noticia es que son 33,000 billones de dólares. La mala noticia es que es un tema de reinversión de utilidades. ¿Qué quiere decir? Que la inversión extranjera directa se está haciendo por las mismas empresas que están en México y que están reinvirtiendo para el crecimiento, sin lugar a dudas, pero no necesariamente el que esté llegando inversión nueva o fresca al país se está viendo reflejado en estos números. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Pues que a pesar de que está siendo atractivo el país, hay cosas que todavía no le están gustando a los inversionistas, que desde nuestro punto de vista tiene que ver más con los temas de situación jurídica y política en nuestro país, que probablemente están haciendo dudar a las empresas para traer capital fresco, ¿no? Esto es con respecto al tema de la inversión extranjera. Ahora, el tema de oportunidades que puede haber, me regreso a una, temas de incentivos fiscales que se están generando para poder atraer precisamente capitales adicionales. Y eso se dio relativamente, hace muy poquito. De hecho, el 11 de octubre salió un decreto para poder incentivar a las empresas relacionadas a las industrias que ven ahí al lado para que vengan y se instalen, ¿no? Y eso significa incentivos para bajar el ISR del 56 o hasta en 89% para poder hacer deducciones respecto a la exportación, a la producción en México, por un lado. Y por otro lado, tampoco le estamos sacando todo el provecho que podríamos a los modelos IMEX, que los modelos IMEX es un modelo fiscal muy interesante para poder aprovechar, digamos, la maquila en México y poder desarrollar a partir de la importación temporal y exportación de ciertos productos ya modificados, y eso implica ahorros fiscales importantes para las empresas. Es un modelo que está funcionando en México, que todavía tiene mucho para poderse explotar, pero que son de los temas que tendríamos que estar pues desarrollando de mejor manera o publicitando de mejor manera como país hacia afuera, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, hay oportunidades que deberíamos estar considerando. El tema de logística y envíos más rápidos, por la cercanía que esto implica. La otra gran oportunidad es la alineación de horarios, y seguramente aquí en la audiencia debe haber algunos que trabajan con empresas en otros países donde de entrada poder alinear reuniones a veces se vuelve un reto importante por la diferencia que hay de horarios. Traer la operación hacia este modelo de nearshoring dentro del mismo continente, pues habilita mejor esa relación de horarios. Ahorro en costos, evidentemente, tanto operativos como laborales, y obviamente disminuir lo que en su momento pues disparó este nuevo modelo de nearshoring, que fue la pandemia, ¿no? El no depender de países como China, que hizo una disrupción muy importante en toda la cadena de suministros y que todos los vimos, empezando por los coches, ¿no? Que no había coches disponibles, y otra serie de productos que no necesariamente pudieron ser realineados a través por los temas del COVID, y que eso provocó que una forma de disminuir el riesgo de que vuelva a ocurrir algo similar, el traer, si no todo, una parte importante de la cadena de suministros cerca del país o del mercado más importante para el desarrollo del nearshoring, que en este caso pues es para nosotros el TEMEC, ¿vale? Por otro lado, con estas oportunidades, ahora, ¿dónde están las oportunidades dentro del país? ¿No? Porque hablamos de oportunidades para México, pero la realidad es que tenemos varios Méxicos en los que estamos viviendo, y desde el punto de vista económico y maquilador, el tema de poder traer el nearshoring a los estados con mayor
productividad y con mayores condiciones para la inversión son principalmente los países en el norte, que además pues, tienen un tema de costos mejores en energía, tienen un reto en el tema de agua, pero el acceso y comunicación pues es una de las ventajas que tienen estos estados, ¿no? La otra es los países que, de acuerdo a un índice específico del INCO, salieron como los más atractivos para este tipo de inversiones es Nuevo León, Aguascalientes y Coahuila, que además, como todos sabemos, son los estados que siempre salen en las noticias de que está llegando una inversión nueva con ellos, ¿no? Los menos atractivos, desafortunadamente, van alineados además al desarrollo económico de estos estados, es Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, y pues hay retos importantes aquí que tienen que ver principalmente con temas de seguridad y de educación en estos estados. Y esto pues implica desafíos importantes para México, ¿no? El poder desarrollar una fuerza laboral que esté lista para poder atender las nuevas inversiones que están llegando a México está siendo un tema súper retador para las empresas, sobre todo en el norte del país. Nosotros tenemos algunos clientes en la franja fronteriza y la principal queja es la rotación de personal que hay por la cantidad de oferta de trabajo que hay. El poder desarrollar o descentralizar el desarrollo económico hacia los estados, digamos, con más áreas de oportunidad, debería darle una válvula de salida al poder desarrollar de mejor forma otros lugares más allá de la franja fronteriza del país. Y el otro tema interesante es, pensamos en nearshoring y pensamos en tecnología, en maquila o en automotriz, que son las industrias que más provecho le están sacando. Pero la realidad es que el nearshoring tiene otras industrias muy atractivas también para su desarrollo. Temas de tecnología de información, los centros de servicios compartidos, servicios médicos, temas más relacionados a servicios en específico que también deberían de aprovecharse como parte de toda esta cadena de suministro que se está redefiniendo en México. Y por último, lo que quisiera es mostrarles un poquito de los temas que vienen vinculados precisamente a los desafíos que comentábamos. El tener el acceso al talento, por ejemplo, es uno de los principales temas que hay que atender y para eso hay diferentes soluciones. Nosotros tenemos una solución alrededor de inteligencia artificial para el reclutamiento masivo de personal que busca utilizar la parte analítica de los demográficos, digamos, de las personas, edad, estado civil, género, escolaridad, etcétera, aprovechar las redes sociales y a partir de ahí generar analíticos que nos permitan identificar dónde están las personas que cumplen con el perfil que tengo. Una vez que las identifico dentro de las redes sociales, yo puedo hacer reclutamiento directo a través de inteligencia artificial, que aquí les voy a poner un pedacito de cómo funciona normalmente este tipo de robots. Esto es un bot, básicamente, que lo que busca es, a través de la publicidad que hacemos en las redes sociales, se busca identificar a la gente que cumple con los perfiles adecuados y a partir de ahí, una vez que la persona se interesa sobre una vacante, le da clic al anuncio y automáticamente se genera un bot que están viendo ahí corriendo, que lo que permite es, a través de inteligencia artificial, ir haciendo entrevistas directamente con la gente, pudiendo identificar si cumple o no con ciertos requisitos. Puede hacer entrevistas en inglés, puede hacer aplicaciones de Excel básico, puede hacer exámenes psicométricos básicos, con la intención de que todo lo que puede significar el poder acceder al talento sea de manera automatizada, sin que dependamos de horarios, sin que dependamos de anuncios y que sea una búsqueda pasiva, donde esperemos a recibir solamente currículums. Aquí esto lo lleva a una búsqueda activa, porque nos metemos a las redes sociales a buscar candidatos que cumplan con lo que estamos buscando como perfil y que a la gente de reclutamiento le facilite el que filtre a los candidatos potenciales antes de que lleguen a invertirles 20 o 30 minutos en una entrevista para darse cuenta que no sirve, ¿no? Y cuando hablamos de reclutamientos masivos donde las empresas tienen que contratar 100, 200, 300 personas al mes, esto puede ser una solución interesante para ellos, aprovechando tanto la analítica como la inteligencia artificial. Y ahorita, en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más en detalle, que es lo que va a hablar Jorge, y aquí pues le regreso el control
para que presentes a Jorge. Gracias, Troy. Pues en esta siguiente sección lo que vamos a hablar un poco más a detalle es, dado esos retos y el entorno alrededor del nearshoring, es cómo la analítica desde nuestro punto de vista puede apalancarse para ayudar a resolver algunos de estos retos. Y Jorge Jaramillo, el socio fundador de Handytech, nos va a ayudar con esta sección. Jorge cuenta con una destacada trayectoria en gobierno de datos, en análisis avanzado de datos, por emprendimiento e innovación. Su experiencia en estos temas, lo que estamos buscando es que nos dé un panorama del tipo de estrategias y soluciones que podemos ofrecer y que pudieran ustedes utilizar para atender algunos de estos retos. Jorge, bienvenido. Adelante, te cedo el control. Muchas gracias, Gustavo. Gracias también, Freeland, por la introducción. Espero que todos me puedan escuchar bien y encantado, por supuesto, igual que el resto de todos los asistentes hoy, de estar compartiendo esta tarde con ustedes. Me anticipo, de hecho, un poco hacia lo que vamos a ver en un rato ya en el panel, en la discusión, pero en efecto, algunos de los elementos que queremos ver, a ver, permíteme si ya tenemos el control listo. Son sobre todo el refuerzo de algunos conceptos que hemos revisado hoy. Tenemos ya la perspectiva, ¿verdad?, desde la lógica de industria, negocio, tendencias, normativa, macroeconomía, inclusive de qué es nearshoring, que en sí mismo, siendo una estrategia, implica ahora, desde nuestra tesis, el apalancamiento, la mejora, este impulso o refuerzo todavía un poco más drástico a partir de aplicar analytics o analítica e inteligencia artificial en diferentes procesos de las organizaciones. Seguramente eso genera, por supuesto, múltiples preguntas, pero antes de entrar en ese detalle, pues la pregunta básica es, pues, ¿qué es esto, no? Analytics, en términos generales, que es una palabra bastante ya utilizada hace varios años, sintetiza de alguna u otra manera todos los fenómenos, tecnologías, conceptos, aplicaciones técnicas y tecnológicas, analizar cierta cantidad de información y de data para poder tomar alguna decisión. Digamos que esto lo que implica es que en términos simples, una organización, hasta de la más pequeña a la más grande, tiene algún tipo de proceso relativo a esto, por supuesto en un grado de refinamiento alto o bajo, dependiendo de las circunstancias, pero tenemos de alguna manera algo, aunque sea inicial. Pero Analytics, digamos, desde la tendencia de lo que vamos a ver ya a continuación, ahora sí se va a referir a lo mejor más allá de estas muestras iniciales o versiones de Analytics como más pequeñas, sí tiene que ver con aplicaciones un poco más sistematizadas, algo que ustedes seguramente han escuchado como inteligencia de negocios, aplicaciones de modelos basados por ahí en machine learning, cuestiones por el estilo, y precisamente por eso es que converge esto con esta otra temática que hemos estado conversando de manera implícita, que es la inteligencia artificial. Eh, Irónicamente, lo que no se pensaría es mucho más antiguo que la otra. La inteligencia artificial es un tema ya que, quizás ahí por un poco de distopías y filosofías se empezó a conversar mucho tiempo antes que analítica en sí. Sin embargo, ha tomado mucha más fuerza en los últimos años por algunos fenómenos que han ocurrido por ahí. Seguramente hemos escuchado, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió con OpenAI como empresa y las inversiones fuertes que han hecho los gigantes tecnológicos de manera global en ese tipo de tendencias. Pero básicamente igual el concepto lo que hace es, a través de diferentes técnicas o aplicaciones estadísticas, de emular o pretende emular los comportamientos de ciertas actividades humanas para buscar, creo que la palabra subyacente de todo esto, por más que tratemos de buscar determinados adornos y palabras complementarias, que es automatizar. Palabras más, palabras menos, al final ese es un poco el enfoque. Hay, por supuesto, diferentes nuevamente grados de sofisticación, pero emulamos el comportamiento humano para automatizar ciertas actividades. En principio, con la ventaja de que esto, o con la tesis también, perdón, de que esto genere cierta libertad y control de tiempo en nuestros equipos, y así este equipo se pueda dedicar a actividades con un poco más de valor agregado. El timeline de ambas y la convergencia, por más que se usen de manera intercambiable en algunos elementos, es algo muy sucinto, parecido a esto. Por supuesto, hay diferentes fenómenos que pudiésemos rastrear en los últimos años, entre ellos, por supuesto, también el despegue del shoring, acuñado por ahí hace algunos años también por el crecimiento de un unicornio, de hecho, mexicano. Pero en fin, lo que ha ocurrido en los últimos años es que de manera transversal la tecnología se ha ido desarrollando, y la tecnología en este caso en el sentido de habilitar técnicas o herramientas analíticas cada vez más sofisticadas, profundas, detalladas, precisas. De la misma manera, cada vez como sociedad hemos generado mucha más información, y esto ha permitido que los modelos que a lo mejor en su momento de inteligencia artificial, de hecho, puede que ya hayan existido,
se complementen con mucha más cantidad de data y por lo tanto podamos tener mucha más profundidad en términos de los análisis y las interpretaciones que podemos llegar a tener. Y hoy en día hay algunas tendencias también que están cada vez más en la mente de todos nosotros, sobre todo esta palabra clave que pueden ver allá arriba hacia la derecha, que es el autoservicio. Muchas de las herramientas que al final se tangibilizan o son la parte tangible de Analytics y de inteligencia artificial, lo que buscan también como una tendencia o un resultado coherente es permitir que nuestros equipos tengan la capacidad de autoservirse de muchas herramientas y que no dependamos tampoco de la clásica estructuración de nuestros equipos, donde tenemos un área de tecnología que se encarga de todo. Cada vez se busca más la homogeneización de competencias. De hecho, esto hace que aquel discurso relativamente antiguo de tú eres técnico, yo soy de negocios, cada vez tenga una frontera mucho más difusa y todos debemos un poco tener al menos la información y conocimiento suficiente para tener una conversación informada, al menos corta y respetuosa sobre el tema. También han habido, por supuesto, algunos elementos e impulsos normativos en los últimos años, y no me refiero con esto específicamente a lo mejor a lo tributario, a lo administrativo o a los tratados de libre comercio, sino también, como ustedes seguramente conocen, hay leyes y reglamentos que regulan el funcionamiento de cómo los datos ahora conviven en este mercado global, en donde ya no pensamos, de hecho, solamente en Latinoamérica, en México, en Europa, en Estados Unidos, sino en cómo ser competitivos y transferir información y algún tipo de aplicaciones de inteligencia artificial a lo largo de todo el globo. Ahora, ¿cómo todo esto que hemos rápidamente, ¿no es cierto?, mencionado, se conecta con nearshoring? Entonces, lo que ocurre en términos generales es que independientemente de el tamaño, a lo mejor, de organización en el que estamos en este momento trabajando, yo tengo ciertas manifestaciones ya o de aplicaciones, como decíamos, ya sea de Data Analytics o de inteligencia artificial, que es un poquito más difícil, pero puedo llegar a tener algo. Y todo esto parte, hay un pequeño typo, pero parte de tener información o data útil, idealmente limpia, que haya pasado, digamos, por algún proceso protocolo interno de limpieza o de revisión de calidad. El clásico concepto, ¿no es cierto?, cada vez ya es más commodity que otra cosa, de que los datos son el petróleo del siglo XXI y demás. Bueno, eso ya está recontra comprobado, a pesar de que hay por ahí matices. Y una empresa igual, en una segunda instancia de desarrollo, de madurez, también tiene la capacidad natural, regular, independientemente de la herramienta, de generar ciertos reportes, cierta cantidad de análisis de todo lo que ya ha ocurrido, como para tomar mejores decisiones hacia el futuro. Es muy clásico que los equipos gerenciales puedan hacer también consultas específicas a sus equipos o inclusive llegar a hacer simulaciones. Y ese es usualmente como el status quo de las empresas, de hecho, sin llegar a pensar todavía en nearshoring. Pero cuando pensamos en aprovechar este tipo de, llamémosle, macro tendencias, ¿no es cierto? Porque al final esto es lo que es. Hoy en día el mercado se mueve para ciertos lugares y hay que ver cómo aprovechamos esto. Ante un mercado cada vez más competitivo, inclusive el interno, inclusive el mercado mexicano cada vez es más competitivo porque tenemos presencia o ingreso de muchos otros países, de empresas muy competitivas de otros lugares. Tenemos que pensar cómo evolucionamos o damos este siguiente paso y vamos a un siguiente nivel aplicando precisamente Analytics o inteligencia artificial. Y esto básicamente se haber traducido, independientemente de la herramienta que utilice yo, en tener capacidades de hacer análisis predictivos, ¿no es cierto? En términos de negocio, a lo mejor esto implicará hacer predicciones de demanda, anticipar en qué área o en qué área o en qué estado, perdón, de, en este caso, no sé, Estados Unidos, podemos colocar la apertura de determinados locales. Si soy una empresa a lo mejor que busca colocar servicios, bueno, ¿cuáles son los estados en los que tengo seguramente más capacidad de penetración en este sentido? Es anticiparme al qué puede llegar a suceder. Un nivel todavía, un grado más sofisticado, puede ser la analítica prescriptiva, y en este caso yo idealmente, digamos, es el sueño de muchas organizaciones, recibo ante una consulta algo similar a un oráculo o a una lectura de tarot, en donde yo recibo prácticamente un consejo o una recomendación puntual de qué es lo que debo llegar a hacer. Este es un nivel, por si acaso, bastante complejo de alcanzar porque implica no solamente el desarrollo de modelos estadísticos y de técnicas interesantes de replicar el comportamiento humano, sino también de conocimiento puntual de determinada industria. Es por eso que en las implementaciones tradicionales o generales, digamos, este tipo de tendencias todavía no se puede, si cabe la expresión, sustraer el efecto de tener consultores o equipos especializados para que realmente sepan cómo hacer este fine tuning de las recomendaciones que la inteligencia artificial te puede llegar a hacer. Y finalmente, por supuesto, en un estado ideal,
todos quisiéramos que algún porcentaje de las decisiones que tomamos día a día estén automatizadas en el mayor grado posible. Ahora, como les decía, algo implícito que va a ser siempre muy difícil extraer de la conversación es que si bien tengo ya la perspectiva a lo mejor macroeconómica, sé en qué industria estoy, seguramente estoy beneficiado indirectamente porque mi industria se ve favorecida por determinados elementos y demás. Estoy en alguno de los 5 estados del norte de México que más exportan o que creo que concentran el 48% de exportaciones de México hacia Estados Unidos. En fin, independientemente de lo que ocurra, seguramente voy a llegar a pensar en algún momento a través de mi equipo en alguna solución tecnológica. Esta gráfica que ven ahí intencionalmente es así. En el sentido de que no se ve nada. Y eso es porque el landscape, el ecosistema de soluciones tecnológicas o de herramientas con las que yo puedo llegar a aplicar lo que estamos conversando el día de hoy es extremadamente vasto. Alguna vez escuchaba esto en alguna charla que no tenía nada que ver con este tipo de temáticas, pero esta frase decía algo así como el ser humano cree que tiene muchas herramientas, así que crea otra para simplificar el resto de herramientas y eso nunca acaba. Entonces construimos herramientas tecnológicas continuamente, tenemos un ecosistema bastante robusto y esto quiere llegar a demostrar o a mostrar algunos elementos y esto, uno, es que la proliferación de herramientas demuestra, por un lado, más allá de la capacidad creativa del ser humano, por ahí no hemos encontrado una solución que lo resuelva todo, sino que muchas de ellas se adaptan a las particulares necesidades de cada caso, de qué es lo que yo quiero llegar a revisar. Es por esto que el factor de selección o el criterio de qué voy a priorizar al momento de yo tomar decisiones en términos de empezar a adoptar ese tipo de tecnologías es el elemento clave. Muchas organizaciones o la gran mayoría que están acá seguramente querrán volverse en algún momento organizaciones guiadas por datos y que puedan lograr implementar procesos con inteligencia artificial para optimizar determinados procesos de su organización, pero muy pocos lo van a conseguir y usualmente eso tiene que ver con mala selección de ese tipo de tecnologías, por eso tienen que siempre buscar un criterio de selección ideal para los fines internos y los planteamientos que tengan, por supuesto, definidos para el año en curso, pero también tiene que ver con otros factores, entre ellos algunos que vamos a conversar ya en el bloque del panel, pero, por ejemplo, talento, nuevamente calidad de información, seguramente también la cultura analítica que yo tenga en mi equipo, ¿no es cierto? A lo mejor tengo un equipo muy talentoso, pero que tan orientado estamos todos como equipo hacia los datos. Y entonces, más allá de las herramientas tecnológicas, el criterio crítico al momento de yo seleccionar o buscar qué es lo que yo puedo resolver con analítica o con inteligencia artificial, se vuelve más bien una suerte previa de selección de qué es lo que quiero mejorar. Quiero buscar a lo mejor una solución que mejore determinados elementos de mi cadena de valor. En este caso le apuntaría a una solución de eficiencia mejorada. Quiero simplemente tener un elemento adicional a mi planificación de demanda del año que viene. En este caso, a lo mejor generar algún modelo de analítica o de machine learning o algún modelo puntual de AI bastante cerrado, pero que prediga demanda para yo saber cuándo tengo que anticipar y preparar mi inventario. Puedo apuntarle a este increíble concepto de hoy en día de la hiperpersonalización. Entonces, yo que busco exportar servicios de manera cada vez más competitiva, ahora realmente voy a atender a mis clientes de manera puntual porque voy a saber qué les interesa, en qué momento es ideal que yo haga el punto de contacto, etcétera. Y como ven acá, múltiples otros elementos, ¿no es cierto? O incidente con las oportunidades de nearshoring per se, está por supuesto la reducción de costos, ser mucho más precisos en determinados elementos de decisión que podamos llegar a tener. Y miren, tal vez ahí me brinco al octavo, de la izquierda hacia abajo. También tengo aplicaciones de eficiencia interna pensando en el equipo, mucho más ahora y tomando el punto de lo que mencionaba Florian hace un momento, para equipos descentralizados y algo que pues COVID de alguna manera hacia todos nos hizo entender es que por ahí el trabajo remoto en muchos casos se puede llegar a dar eh, quizás en algún futuro otra vez por X o Y situación igual mundial, ¿no? Y tenemos que estar preparados también como empresas y como equipos a este tipo de escenarios. Algunos ejemplos que les podemos platicar también ahora de empresas que han podido aplicar este tipo de soluciones de inteligencia artificial y analítica. Vamos a ver a continuación y van a ver que independientemente de la herramienta tienen que ver sobre todo con cómo, en este caso, por ejemplo, esta empresa que se dedica sobre todo a la manufactura de ciertos productos, eh, logró para sus necesidades puntuales, donde tenía casi todo, ¿no es cierto?, mucho más estructurado en hojas de cálculo tradicionales, crear o desarrollar internamente
tecnologías que permitan, a través obviamente de una sistematización, de un RP, de un sistema mucho más homologado, optimizar toda su cadena de valor, generar distintos modelos de analítica aplicados para puntos internos de esa cadena de suministro y eventualmente inclusive lo máximo que podemos ver ahí hacia la derecha en la última fila es hasta la capacidad de poder tener pricing dinámico, que para un mercado, como les digo, tan competitivo para hoy en día es extremadamente valioso. Otro caso que también podemos ver acá a continuación, dame un segundito, es el de Cantabria Labs. Y hemos seleccionado también un par de industrias, sobre todo para ir entendiendo algunos ejemplos, ¿no es cierto?, puntuales o distintos. En este caso, Cantabria manufactura también productos o bienes de consumo, me parece que orientados también a salud, a belleza. Y en el caso de ellos, lo que teníamos es algo muy común también, pero es información de baja calidad y muy dispersa. Muchas organizaciones, independientemente de su tamaño, tienen ese tipo también de problemáticas. Y acá, independientemente de estos elementos técnicos que pueden ver ahí en el centro de la solución, de llegar a la posibilidad de migrar su información hacia la nube y demás, lo que realmente es acá crítico es la capacidad de poder entender cuáles son los procesos que yo debo optimizar. Y en el caso de Cantabria es muy parecido que es el caso anterior, pero es la optimización de sus inventarios. Y esto, por supuesto, genera mucha más, sobre todo, aparte de visibilidad, trazabilidad de qué puntos yo puedo generar una mejora, ya sea por algún tipo de optimización puntual, preparación, stocks mínimos, lo que fuese. Y un caso para complementar también adicional, es una industria que también, como ya vimos hace un rato, se va a haber de hecho beneficiada de múltiples aristas, pero en este caso, si hablamos de una aplicación de predicción de demanda, y esto es sobre todo para el caso de agro, ¿no es cierto?, para múltiples productos, también por supuesto siempre aquí estamos haciendo una abstracción bastante fuerte, siempre entra en juego a la consideración de cuántos FKUs y por supuesto el comportamiento de cada seguramente categoría de productos que yo pueda llegar a tener. Pero en esencia, al final lo que busco yo en este caso es similar, es optimizar el entendimiento de cuál es el comportamiento de mis productos, cómo yo puedo, inclusive como consecuencia de la demanda y la optimización de mis inventarios, anticipar flujos financieros en mercados cada vez más intensivos en capital y también demandantes en capital. Y finalmente, por supuesto, llegar inclusive a permitir, como les decía, esta necesidad de muchas gerencias que es llegar a tener la información lo más cerca de su mano posible en el tiempo más real posible. Esto quiere decir, digamos, idealmente actualizado no solamente al cierre del mes, al cierre de la quincena, al cierre del día, sino a lo mejor tan pronto cuando estoy despachando ciertos productos. Esto permite ampliamente mejorar mis protocolos internos. Y hay un elemento que quiero complementar antes de pasar al panel para poder igual cerrar las ideas puntuales, pero lo que está pasando también de manera transversal se lo puede ver como una ventaja, pero también tiene su lado tal vez particular en el caso mexicano y es el elemento del talento. Entonces, al momento de tomar este tipo de tendencias y buscar, por supuesto, el punto o identificar o tratar de identificar cuál es el punto crítico acá, hemos discutido hasta ahora, ¿no es cierto?, de qué es lo que ocurre macroeconómicamente, en qué estado a lo mejor estoy, si esto me favorece o no, en qué industria, en qué empresa, qué tamaño, qué tecnología utilizo, qué técnica o necesidad de negocio para poder elegir a lo mejor la tecnología puntual de ahí o de Analytics que más me conviene. Pero siempre está el elemento también del talento. Y el talento es un tema muy particular. Esto que ven acá del lado izquierdo es información de la OSD. Para el caso particular mexicano, si se dan cuenta, nuestra fuerza laboral más fuerte, digamos, todavía se concentra entre los 25 a los 44 años. Esto implica, ¿no es cierto?, como líderes empresariales que tenemos que tener en cuenta el comportamiento de estas nuevas generaciones y demás. Y sobre todo lo que podemos ver también del lado derecho en la misma gráfica en color blanco, es que también tenemos talento que cada vez se está volviendo un poco más costoso, si cabe la expresión. Entonces, por un lado, hace un rato hablábamos, ¿no es cierto?, de cómo nearshoring, desde la perspectiva de nosotros exportar servicios, a lo mejor, por supuesto, genera una ventaja porque la relación entre Estados Unidos y México a lo mejor es de 3-1, pero en México el talento en este tipo de tecnologías o en ese tipo de aristas también se vuelve cada vez más escaso y esto hace por relación natural que también se vuelve un poco más costoso. ¿Esto es una mala noticia? No necesariamente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que, y vamos con los puntos de la derecha, pero de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que si bien es cierto que generamos muchísima calidad en términos de ingenieros o de profesionales en STEAM, ¿no es cierto?, al año en México,
También tenemos y arrastramos un déficit de alrededor de 100,000 personas talentosas en ese tipo de conceptos, y eso genera una oportunidad o un debate interno en si debemos apuntarle siempre a recontratar o buscar otro tipo de profesionales de tecnología a nivel local, o inclusive apuntar a lo mejor hacia Sudamérica, o por ahí también si podemos apostar a la famosa formación interna. Tiene múltiples igual, seguramente estudios aparecerá en, pues es dramáticamente menos costoso, ¿no es cierto?, que a lo mejor traer un especialista en este tipo de tecnologías. Sin embargo, lo que queremos es generar por lo menos esta discusión. Básicamente, ¿qué es mejor dependiendo de mi escenario? Buscar especialistas que me ayuden a trabajar en esto, o a lo mejor a aquellos analistas con los que seguramente yo ya pueda contar, los repotencio o hago algo de upskilling o de reskilling con este tipo de conocimiento que a lo mejor va a ser necesario hacia el futuro. Además, por supuesto, talento también tendrá que implicar no solamente habilidades duras en este caso, o ese tipo de herramientas o conocimiento técnico, sino también nearshoring abre algunas nuevas particularidades, entre ellas, por supuesto, el cómo yo me conecto como equipo hacia equipos cada vez más internacionales, globales, cómo hago esta relación, este fit cultural entre países, pues que pues, de alguna manera siempre se han conocido, pero ahora tengo que yo entablar relaciones mucho más profundas. Cómo interactúo con un cierto talento que ahora viene a lo mejor desde Estados Unidos hacia México, y cómo logro toda esta manifestación de innovación y que todo fluya de manera ideal. Vamos a conversarlo seguramente ahora con mucho más detenimiento en el bloque y en las preguntas, pero agradecido como siempre por poder estar acá, y Gustavo, te cedo de nuevo la palabra. Gracias, Jorge. Gracias a ti y a Froilán por las presentaciones. Vamos a pasar entonces al panel. Primero quisiera recordarles, está abierto el chat o la sección de preguntas y respuestas. Por favor, coloquen ahí todas las preguntas, comentarios que tengan. Y voy a pasar a presentar un poco más a detalle a nuestros panelistas. Está Francisco Álvarez. Francisco es director general de Falcon, es experto en ciencia de datos y finanzas, con amplia experiencia en sectores de bienes raíces e infraestructura en México y en Estados Unidos. Y pues, la idea es que nos comparta sus consejos y puntos de vista respecto de estas industrias. Y además contamos con Josué Franco. Josué es director de IP3, lidera empresas transnacionales en el sector automotriz, se especializa en la integración de tecnologías enfocadas a manufactura 4.0, a industria 4.0, incluyendo robótica, RFID, Smart Tags, IoT, Machine Learning, realidad aumentada y mantenimiento predictivo y análisis de datos, que son temas específicos sobre los que hemos hablado durante el panel. Aquí terminamos esta sección. De nuevo los invito a que pongan ahí sus preguntas. Yo ahora voy a leer algunas de las preguntas que nos han puesto en el chat, y la idea es que las vayamos discutiendo con nuestro equipo de panelistas. El primer tema, Josué y Francisco, es muy interesante escuchar el tema de los retos y cómo la analítica pudiera apalancarse para resolver algunos de estos retos que se mencionaron. Desde su perspectiva, y no sé, alguno de ustedes que quiera responder la pregunta, ¿qué opinan ustedes respecto del potencial que tienen los datos, la inteligencia artificial, para sus negocios o los sectores en los que se desenvuelven? No sé, Josué o Paco, ¿quién quiere tomar la pregunta? ¿Quieres empezar, Josué, o voy? Si quieres, dale, Francisco, dale, y ahora yo les voy pasando las otras preguntas. Sí, mira, yo creo que los datos en sí no resuelven nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que muchas veces se le da demasiado protagonismo a los datos en sí, y creo que el 90% del asunto está en el planteamiento del problema y el planteamiento de la creación de valor, ¿no? Entonces, no es como una bola de cristal en la que entras y te da soluciones. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, de mi industria. Yo me dedico a crear fábricas build to suit para empresas manufactureras o de inversión extranjera. Y una de las soluciones que hicimos fue, pues bueno, tratamos de optimizar en tiempo y en dinero, y una forma de hacerlo con nuestro cliente es haciendo gemelos digitales de sus fábricas, ¿no? Entonces, vienen con nosotros, hacemos una fábrica
nos contratan y en 2 meses ya tenemos una fábrica construida, pero esa fábrica es digital. Entonces, esta se la pueden llevar a Alemania, pueden ver qué está pasando adentro, pueden empezar a hacer cálculos, empezar a ver si entran las máquinas como ellos pidieron. Y bueno, a final de cuentas, este es una aplicación de los datos hacia una necesidad de un cliente, pero reitero en que el énfasis está en el planteamiento de la creación de valor, ¿no? Los datos por sí solos pues no resuelven nada que tú no pidas. Te tienes que plantear muy bien Implementando. el problema y hacer uso de herramientas para llegar a una respuesta, ¿no? Complementando Exactamente, lo que dice Paco, o sea, por ejemplo, en la industria manufacturera, en la industria automotriz, él tiene la gran ventaja de que es antes, entonces tiene mucha información antes y puede replicar para que puedan hacer análisis. Pero las plantas que ya están corriendo están llenas de datos por todos lados, pero no les dan una guía o un uso, ¿no? Y a eso, si lo enfocas a la analítica de datos, para encontrar el problema bien focalizado, entonces le das valor, pero es un pedacito de todo el volumen de datos que existen de cada máquina, de cada proceso, de cada recurso que se utiliza, ¿no? De cada software que me está genera información y que hasta el momento en la mayoría de las empresas de México no se les da valor y uso. ¿Sí? Ok. Gracias, José Francisco. Tenemos aquí otra pregunta de Ana. Ana pregunta si se podría ahondar en la posibilidad de contratar personal de manera internacional, personal especializado para cubrir alguna de las brechas de demanda de personal que tenemos en México. No sé, Jorge o Froilán, si alguno de ustedes quiera contestar la pregunta. Sí, si quieres, a ver, te doy un poco el comentario sobre el tema. A ver, la gran ventaja que tenemos hoy en día es el acceso a todo tipo de información, todo tipo de perfiles a través de la Internet, ¿no? El Internet nos abre fronteras y eso nos permite llegar a talentos internacionales de mejor forma. El reto está en cómo hacemos suficientemente atractivo la oportunidad en México para que ese talento extranjero quiera venir a trabajar acá, ¿no? Por todos los retos que eso representa. Yo les diría, al nivel de uso de las herramientas para encontrar a las personas, a los talentos fuera de México o fuera del lugar donde se va a instalar cualquier empresa, hay muchas formas de lograrlo, ¿no? Y hay muchas herramientas que nos permiten llegar a esa persona. El reto está en hacer que sea suficientemente atractivo para que venga, ¿no? Cada vez las empresas, los modelos de expatriados son más limitados por el costo que representan y entonces tienes que buscar formas más innovadoras para hacer que la gente venga de otros lados, ¿no? Y la otra es, pues ya tampoco necesariamente, por lo menos no en todos los puestos, evidentemente, ¿no? Se requiere que estén físicamente aquí, ¿no? Entonces la conectividad nos permite acceder a talentos internacionales sin necesidad de moverlos. El otro día estuvimos en una plática de Endeavor, donde hay una empresa que te contrata en el país prácticamente que quieras a la persona con los lineamientos y el compliance del país. Aunque yo lo contrate en Vietnam, que trabaje para mí, lo contratan desde Vietnam, yo no tengo que abrir ninguna empresa en Vietnam, y esa persona puede darme servicio a mí operando en México, ¿no? Por ejemplo, es el nivel de rompimiento de fronteras que ya existe hoy en día y que la tecnología hace que la virtualidad permita ser mucho más flexibles en todos estos temas, ¿no? Así que el poder acceder al talento internacional me parece que es relativamente sencillo, entre comillas. El tema es cómo lo hacemos atractivo para que vengan, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Tengo otra pregunta aquí de parte de Jimena y esta para ti, Jorge. ¿Qué es primero, Analytics o inteligencia artificial? Muchas gracias, Gus. Solo quisiera complementar algo a la pregunta anterior que me gustó mucho. Yo también estuve en esa charla de Endeavor y creo que el tercer perfil más contratado en la TAM eran psicólogos, por todo lo que ha pasado en los últimos años. Pero yo creo que adicional a solo, en efecto, yo creo que más allá de que hayan algunos elementos de categorización de data y demás para poder homologar cargos y contratar ágilmente, coincido con Froilán que el reto no está tanto ahí, o sea, las herramientas se van a adaptar.
Yo agregaría nada más que el reto está en mantener, porque ahora lo que está ocurriendo también a nivel tech, y esto lo veo todos los días, es que la retención de talento ahora sí es un tema. Entonces, si ya era un tema hace algunos años, mantener a un equipo y con todo lo que esto como empresa implique de más contento, funcional, desarrollando ciertos proyectos es cada vez más complejo. El mercado laboral, pues, en sí es muy competitivo. Y más allá de contratar, también elevaría la pregunta a mí cómo sostener ese talento en el tiempo, ¿no? Que al final uno quiere que se quede en un tiempo al menos. Bueno, respondiendo a la pregunta, a ver, de cajón, o sea, dos partes para responder esa. Yo diría que de cajón, casi siempre alguna solución en un grado de sofisticación, en mi experiencia y en mi opinión, de Analytics va primero, en el sentido de que hay elementos mucho más fáciles de adoptar y que seguramente muchos, como les decía igual en la charla, ya están ahí embebidos, por ahí solamente falta formalizar algo de orden, algo de protocolo, una herramienta un poco más visualmente decente y ya está. Y luego podríamos aplicar algo de inteligencia artificial. En ambos elementos hay un punto en común, que si bien es cierto, como decía Francisco, no son lo más importante los datos en sí, pero de todas maneras, para que ambas jalen, como se dice en México, requieren de data pues lo suficientemente buena, ¿no? Sin embargo, esta es la primera parte de la respuesta, sin embargo, yo diría que igual la segunda parte es depende, porque depende, y ahí sí otra vez coincido con Francisco y con Josué, de para qué lo quiero. Entonces, quizás la respuesta, pues sí, da la impresión de que es Analytics, pero si la necesidad puntual que tengo ahorita y tengo presupuesto limitado para eso y mi objetivo desde el 2025 es, no sé, generar un chatbot por X o Y motivo, eh, pues a lo mejor arranco con ahí y luego voy viendo en el tiempo cómo resolverlo. Lo que pasa es que cuando nos subimos a una ola como nearshoring, el tiempo sí es un elemento crítico. Entonces, así como que mucho debate o tiempo para debatir, tampoco hay. Gracias, Jorge. Josué, un tema. Hace un rato comentabas que en México no se está sacando provecho de toda la información y mencionabas particularmente manufactura, ¿no? Mucha información que se genera en las máquinas. Tú, desde un punto de vista más macro, ¿tú qué crees que pudieran hacer las autoridades para ayudar a estas empresas como incentivarlas a que hagan mejor uso de los datos? Y si de alguna manera esto podría ayudar a que también los estados, estos que vimos que Froilán explicaba, que son menos competitivos, pudieran ganar un poco más en competencia. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente debe haber un cambio en la regulación para incentivar justamente el uso de mejores tecnologías, porque muchas de las empresas son basadas en réplicas de otras compañías que están en otras latitudes, en otras geografías, pero con su modalidad. Entonces, cuando hacen su instalación sin hacer un análisis como el que hace Francisco, vinieron hace 20 años, se pusieron y simplemente colocaron maquinaria, copiaron procesos, pero no hicieron un análisis. Ese análisis sí debe ser incentivado por los gobiernos para que localmente tengan un incentivo de hacerlo, no solo el inicio de copia, sino el poder obtener un beneficio directo, y eso también va unido al talento, porque al hacer estos incentivos vas a generar talento interno que van a aprender dentro de la propia organización, ¿no? Y eso también en la parte sur de México, que es donde no tenemos ahorita el foco del nearshoring, está muy bajo el porcentaje, también ayudaría a hacerlo. Lo que pasa es que sí es un proceso y va a tardar todavía un par de años, ¿eh? Gracias, Josué. Francisco, hace un momento comentabas, te dedicas al tema de la inversión, de la construcción de la infraestructura. Hay un tema que se ha comentado como uno de los retos, creo que lo comentó Froilán al inicio, de la capacidad que tiene el país para proveer, por ejemplo, energía, agua, el tema del gas. ¿Qué tanto ves tú eso como un reto en el país? Y si es así, ¿qué crees que se debería hacer para poderlo resolver y que realmente se aproveche en todo su potencial el nearshoring? Sí, sí, claro. Mira, yo creo, soy bastante creyente en el libre mercado. Creo que tal vez la monopolización de la energía puede jugarnos en contra a veces, porque pues el abasto puede ser escaso en varias regiones y eso representa retos. También puede ser una oportunidad. Por ejemplo, yo trabajaba haciendo data centers en Estados Unidos y Northern Virginia
concentra el 70% de los datos del mundo. Ahí está la mayor concentración de data centers. Pero no hay energía en los próximos 3 o 4 años. Entonces, lo que está haciendo el mercado es que se están yendo a mercados secundarios como a Texas o el mismo Chicago pues a desarrollar porque no tanto por la latencia, o sea, por la cercanía con el mercado, sino por los recursos. Entonces, te digo, aquí con la monopolización de la energía, sin haber libre mercado, pueden jugar en nuestro favor por si se les ocurre hacer algo en el sur y los del norte no tienen energía, se pueden venir al sur o al revés. Así que no es libre mercado, no sé cómo funciona, pero definitivamente es un factor clave, ¿no? Otra cosa que creo que es importante es, pues, también la formalización de la inversión en el sector industrial, ¿no? Creo que México está viviendo una buena ola de esto, de este cambio. Las fibras inmobiliarias, pues, tienen mucho más músculo para hacer parques industriales grandes, ¿no? Las fibras en Estados Unidos llevan 60 años, en México llevan 12 años, entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Desde mi visión Puede haber de libre mercado. De acuerdo. Gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta aquí de Eli en el chat. Dice, más allá de los datos, hoy la retención de talento cuenta con generar una estrategia de experiencia del empleado. ¿Cómo juega inteligencia artificial analytics en este tema? Ahí tal vez Froilán o Jorge, creo que ustedes dos podrían Sí, si contestar. quieres saber, sí, yo puedo comentar un poquito del tema. Me parece que es un tema relevante, ¿no? Ya habíamos hablado de la rotación importante que hay dentro de las empresas. Llega a un punto en donde ya no es un tema económico, sino es un tema de experiencia, como menciona aquí él en su pregunta de los empleados para que se mantengan en la empresa, ¿no? Hay diferentes estrategias que tienen o no que ver con inteligencia artificial o con analytics que muchas empresas van a tener que desarrollar o van a tener que redefinir para poder mejorar la retención. Ahora, el tema de inteligencia artificial me parece que para hacer mejor la experiencia del cliente, las empresas tienen que perderle el miedo a utilizar la inteligencia artificial para sus empleados, ¿no? Y hay muchas herramientas tan básicas, ¿no? Y esto me voy a ir a algo súper básico, que es el uso del ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que el ChatGPT para los empleados puede servir para generar comunicados, para contestar correos, para generar presentaciones. Y hoy la verdad es que no se está utilizando ese modelo de uso de herramientas para poder explotar y hacer una mejor experiencia de cara a los empleados para que batallen menos, ¿no? en su trabajo. La otra, que es un reto adicional, es el que las empresas le pierden el miedo a usar estas herramientas por la democratización que hay de su uso, ¿no? Es decir, ya hoy se acabó aquellas herramientas que son únicas para una empresa y de uso exclusivo, y eso ha limitado mucho el desarrollo de los temas como el ChatGPT para poder explotar mejor con los empleados el potencial que puede tener y hacer una mejor experiencia en su trabajo. La otra me parece que tiene que ver más con un tema de automatización, ¿no? Los temas de Robotics Process Automation, por ejemplo, que son temas que hoy en día muy poco, bueno, yo diría, todavía hay muchas empresas que les falta conocer el potencial que tienen los temas de RPA y de inteligencia artificial a través de RPA para poder automatizar de mejor forma los procesos repetitivos y transaccionales que se están haciendo hoy en día en todas las empresas. Y solo por poner un ejemplo, el poder desarrollar una conciliación bancaria, que todas las empresas lo hacen, hoy se sigue haciendo a mano, ¿no? Y hay aquellos que tienen la suerte de tener modelos de ERP sofisticados, pues a lo mejor el ERP les ayuda hasta cierto punto a desarrollar las conciliaciones. Pero hay muchas empresas, sobre todo del tamaño medio, que no tienen forma de desarrollarlo más que a patita, ¿no? Y a mano. Y el uso de un RPA, de un robot para hacerlo, se está desperdiciando. Ya el costo de poder accesar al desarrollo de una conciliación bancaria con un robot es súper bajo, ¿no? Pero hoy hay mucho desconocimiento de este tipo de herramientas. Eso igual, ¿no? Para mí eso impacta
en las experiencias que hoy la gente de, digamos, staff está sufriendo todos los días por toda la transaccionalidad que sigue haciendo y que ya hay herramientas que lo pueden resolver de tal forma que se contribuya a tener esta mejor experiencia y por ende una mejor retención. Ok, gracias, Froilán. Eduardo hizo una pregunta y la tenemos aquí en el chat. Dice, me gustaría preguntarles cómo aseguran la calidad de... Hay varias preguntas. ¿Cómo aseguran la calidad de los datos y cuál es el reto que observan acerca de generar capital intelectual libre en México para fomentar su uso? Contar con una mayor masificación de información. Y tal vez me gustaría separarla en dos. La primera parte de cómo asegurar la calidad de los datos. Jorge, si nos das tu perspectiva en ese punto. Y después voy a pedir a alguien más que nos dé la perspectiva de capital. Claro que sí, Yo creo que Paco. claro que sí. A ver, pues es bien técnica quizás la respuesta. Pues hay herramientas de limpieza, sistematización, filtrado, en las que yo tengo que, como diseñador, conocer nada más las reglas con las que yo voy a limpiar determinada información, acoto, elimino dobles espacios y demás. No profundizo mucho en eso, pero hay muchas herramientas que te permiten hacer esto. Todo a partir, por supuesto, de un análisis inicial, y hay scores y números con los cuales yo puedo medir cuál es esta calidad o esta distorsión, dependiendo de cuál es mi calidad deseada de información. Eso se complementa también usualmente, por supuesto, con reglas de juego para que las personas o los elementos que capturan información para la organización también sepan de qué manera debo capturarlas o ingresarlas en mis sistemas corporativos. Entonces, es una serie de protocolos y herramientas con las que yo puedo ejecutar. Lo único que agregaría ahí fuera a lo mejor de este contexto de respuesta técnica es que dependiendo de la organización que seas, este problema puede ser muy grande o puedes tener la bendición de que sea muy chiquito. Entonces, yo hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar para banca, tenía esta ilusión de que hasta el mejor banco de determinado país tenía toda su información limpiecita. Y luego vi la realidad. Entonces, lo que ocurre en las compañías un poco más grandes, y sobre todo que han generado mucha inercia, mucha antigüedad y demás, que tienen seguramente desafíos de información que tienen que homologarse en el tiempo muy fuertes, y ahí seguramente ese trabajo de calidad, más allá de que se pueda hacer con diferentes herramientas, es titánico. En las compañías medianas o pequeñas, ustedes tienen la bendición de poder trabajar en esto por diseño, o desde que van creando y expandiéndose o escalando hacia Estados Unidos o algún otro país con el que se aproveche esta bondad, ¿no es cierto?, esa tendencia del nearshoring. Entonces, es una muy buena idea invertir en algo de calidad o trabajar un poco en esto cuando estás creciendo, justamente para anticipar a dolores futuros cuando ya el tema de data sea demasiado grande como para poder ser controlado. Obviamente obviando también o considerando, perdón, lo que decía José hace un rato, de que por ahí 90% de la información, dependiendo de la industria que capturamos, al final nunca la vamos a usar, solo se captura para tenerla ahí de registro nada más, pero en general sí hay un esfuerzo que hacer, y si tengo yo la bondad de hacerlo desde este momento, mejor. Ahí me gustaría complementar muy rápido nada más. O sea, me parece que el tema de calidad de datos, es, como dice George, hay una parte técnica, ¿no? Que están las herramientas para mejorar la calidad, pero me parece que aquí tenemos que buscar cómo hacerlo preventivo, ¿no? En realidad no debería haber una mala calidad de datos si desde el origen se meten bien o se registran correctamente. Y ahí para mí muchas veces está el reto, más allá de la parte técnica, cómo desarrollas políticas, cómo desarrollas procesos, cómo desarrollas controles previo a lo mejor al registro del dato para que llegue limpio y no tenga que estarse constantemente corriendo las limpiezas de datos, ¿no? No conozco ninguna empresa en el mundo que tenga una base de datos limpia. Siempre hay cosas que corregir. La calidad, cuando entre más dependa de la gente, más propensa va a ser a tener errores y una mala calidad de información. Aquí es donde yo creo que el uso justo de la inteligencia artificial para evitar esos errores, y solo por poner un ejemplo, la captura del comprobante de domicilio de un empleado cuando lo dan de alta, pues hoy lo da de alta una persona, y esa persona siempre tiene que meterle tecla al asunto y siempre va a estar propensa a meter mal la información. Mientras que si usas inteligencia artificial para hacer el OCR y extraer directamente del comprobante domiciliario el texto que te interesa meter a tu sistema, eso te elimina prácticamente a cero
el error y la calidad de la información que estás integrando ya deja de depender de una persona y va a hacer uso de inteligencia artificial para poder leer directamente de una imagen el dato que te interesa, ¿no? Es ahí hacia donde tendríamos que ir, a que en el origen de la información se registre con la mayor calidad posible, ¿no? Gracias, Roy. Y antes de pasarle la palabra a Francisco con el tema del capital intelectual, yo creo que las empresas que están llegando a México, los que están haciendo el setup de la empresa y están empezando con la operación, como mencionaba Jorge, ahí tienen una oportunidad de oro, porque en este momento ya conocemos el valor de los datos, ya conocemos el negocio y qué podríamos hacer con esa data. Entonces se pueden generar esos controles que comentaba Froilán desde el origen, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una buena oportunidad para que desde el inicio se puedan mitigar algunos de esos temas. Y ya pasando con Francisco, y creo que ya por tiempo, creo que sería la última pregunta, es, ¿cuál ves tú el reto acerca del capital intelectual libre en México y cómo se podría hacer para lograr una mayor masificación de esta información, que es la segunda parte de la pregunta de Eduardo? Mira, yo creo que voy a comentar sobre la primera parte de la pregunta y voy a aventarle la bolita a alguien más, más capacitado para esa pregunta. Pero complementando lo que dice Freud, la inteligencia artificial, final de cuentas, es un modelo matemático que revisa geometrías en la información y repite patrones, ¿no? Entonces, esa es la limpieza de datos al final de, bueno, o sea, más o menos, ¿no? En 5 palabras. Pero creo que la limpieza de datos en los análisis exploratorios, pues es similar, ¿no? Es ver cómo entran, digo, ya que tienes toda la captura y corriges esa geometría respecto a los patrones que ves, ¿no? A lo mejor para desenmarañar la caja negra y también para rebotarle la pregunta a alguien más de la segunda parte. La segunda parte. No sé, Josué, ¿te animas a contestar la segunda parte de la pregunta respecto del capital? Pues más o menos, a ver, voy a darle un enfoque, ¿no? Hablamos sobre el capital humano, ¿no? Sobre el capital Intelectual. intelectual libre de los datos en México para que haya una mayor masificación de la información. Es que, o sea, en mi experiencia, igual ya hay algunos modelos que tomamos de otras geografías, porque ya van más adelantadas en este tópico. Nosotros hacemos una tropicalización de los procesos. Algunos funcionan y algunos no, ¿sí? Sí hay herramientas de tropicalización, tal vez Jorge conoce bastantes, de cómo tomar cierta data y darle valor, ¿sí? Pero creo que sí todavía tenemos que, no existe ya un modelo aplicable a nuestra geografía, a México, y podríamos tomar varios procesos y poderlos identificar y hacer como un mix para ver cuál es el que nos funciona mejor. Eso es lo que yo creo que puede funcionar, ¿sí? Yo ahí, si me permites, la verdad es una pregunta muy buena, Eduardo, ¿no? Y no tiene fácil respuesta. Yo estoy tratando de imaginarme el tema de poder generar este mercado libre, ¿no? Este uso de capital intelectual libre. Yo veo que tiene pros y contras, ¿no? El llegar a un mercado de capital libre, ¿no? Por un lado, el problema desde mi punto de vista en México es una falta clara de regulación de hasta dónde debería de llegar el uso de capital intelectual, ¿no? Y qué tanto eso debería verse reflejado en que no ocurra lo que ocurrió en China, ¿no? Que es, pues, tuvieron acceso a capital intelectual de los automotrices y ahora están generando mejores autos que los mismos gringos, ¿no? O los europeos. Y eso es porque, pues, hubo ciertas condicionantes ahí pues, que no fueron reguladas y que yo creo que además estaba hasta cierto punto medido ese riesgo por parte de quien dio esa libertad en el uso del capital intelectual. Ahora, la otra parte que es, oye, ¿cómo debería de fomentarse su uso para que sea masivo? Pues yo creo que sí tendría que haber también cierta libertad de uso de ciertos temas de capital intelectual para que sea más masificado. Pero la realidad es que hoy
Por otro lado, hay una contradicción con el uso de datos personales y con el uso de datos en general de información de las empresas que los vuelve súper celosos de su utilización de manera masiva, ¿no? Estábamos platicando hace rato de un cliente que tenemos que pues sí está interesado en usar ChatGPT, pero ChatGPT todo lo que metes ahí es de uso público. Y entonces, por un lado, sí puedes ir a hacer uso masivo del capital intelectual que se genera a través del ChatGPT, pero por otro lado, está cediendo ese capital intelectual para que cualquiera pueda usarlo. Me parece que encontrar el punto medio es complicado, ¿no? Hasta dónde debería de llegar. Yo creo que en lo personal también deberíamos de perderle también un poquito el miedo a eso, ¿no? Para poder generar cada vez más innovación alrededor de lo que se genere, ¿no? Hoy en día muchas empresas, muchos consultores, y ahí nos ponemos en esos zapatos, somos celosos de nuestras metodologías y de repente no queremos que nadie sepa lo que vamos a hacer porque es, como dicen los gringos, dar the secret sauce, ¿no? A la gente. Pero por otro lado, eso te permite innovar y mejorar cada vez más el que puedas hacer el open data a todo el mundo para poder retar lo que se está generando y poder desarrollar algo más interesante cada vez. Pero me parece que no hay una respuesta única ni clara. Creo que es una pregunta para reflexionar todos, ¿no? Más que dar una respuesta específica. Así es, Froilán, gracias. Y estoy de acuerdo contigo, es una muy buena pregunta porque tiene muchas perspectivas. Solo el tema, por ejemplo, de privacidad de información es todo un tema, incluso en cómo se le hace uso para no llegar a ser discriminatorio, ¿no? Porque ya cuando tienes tanto acceso a información pudieras llegar a discriminar ciertas cosas. Ya hay algunos ejemplos en la industria aseguradora al respecto. Ya estamos sobre el tiempo, pues muchísimas gracias a todos. Solo les pediría antes de que se desconecten de su explorador, tan pronto cerremos el webinar, van a recibir una encuesta. Nos ayudan muchísimo contestando la encuesta para nosotros tener su retroalimentación y considerarlo en los siguientes webinars que tengamos. De nuevo, muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas, los participantes, a todos los que se conectaron y pues buenas noches. Hasta luego. Gracias a Luego, todos. gracias. Encantado. Gracias a todos.